Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy el profe Paul Chalán. En este caso, técnicas de observación. Es un método de evaluación cuando existe un ejercicio de voluntad y una intencionalidad dirigida al objeto de conocimiento. Es la captación inmediata del objeto, la situación y las relaciones que se establecen. La observación es abierta cuando la indagación es libre y no está condicionada por criterios específicos. Se explora todo lo que aparece atendiendo a un marco referencial previo que aporta los lineamientos básicos. Hablamos de una observación cerrada cuando está sujeto a una guía previa delimitada por instrumentos. La evaluación puede darse mediante los siguientes procedimientos: observar al alumno en plena actuación y así describir o juzgar su comportamiento; examinar la calidad del producto que resulta de un proceso; pedir opiniones a los pares; preguntar la opinión del individuo. Esto es la observación. Como técnica puede entender a la subjetividad, por lo que requiere de mayor tiempo y esfuerzo para la construcción de instrumentos de registro. ¿Cuáles son los instrumentos para la observación? Tenemos el registro anecdótico, que son descripciones de hechos que han ocurrido en el transcurso del proceso educativo. Para ello, se describe objetiva del incidente y del contexto en el que ocurre; interpretación personal del docente sobre la significación del hecho; recomendaciones de actuación. Para poder elaborar un sistema realista de registros hay que tener en cuenta los siguientes principios: realizar las observaciones en aquellas áreas del conocimiento en que no pueden ser valoradas por otros medios; limitar observaciones a determinados momentos que se consideran observación privilegiada. Los registros de comportamiento se usan de manera óptima para evaluar la forma en que un estudiante se comporta típicamente en un contexto natural. Lo que podemos esperar de los registros anecdóticos es obtener una idea del comportamiento de los estudiantes. Restringir las observaciones de este tipo solo a aquellos estudiantes que necesiten un seguimiento especial. Resultan de mayor utilidad las observaciones extensivas de aquellos alumnos de los que se necesita identificar y comprender sus dificultades, pues suministran los indicios del camino a seguir. A continuación tenemos un ejemplo o un esquema de un registro anecdótico, donde puede ir los datos informativos, que son alumno, subnivel, curso, incidente, interpretación, recomendación, observador, fecha. Los datos informativos, nombre y la fecha. Tenemos la descripción y la interpretación. En este caso, como ejemplo, dice: Pedro dice la palabra que desea escribir, forma con tarjetas, pero no logra leerla. Luego de varios intentos puede leer la palabra que forma. Es importante para consolidar la lectura de palabras realizar varios ejercicios hasta que el niño adquiera más seguridad. Y de esta manera uno puede también dar recomendaciones y lo que propone el observador, ¿no? En esta cosa, en este ámbito que nos arroja o nos refleja, podemos fortalecer con alguna otra estrategia. Instrumento de lista de cotejo. Una lista de corroboración o cotejo es semejante en apariencia y uso a la escala de calificaciones. La diferencia radica en el tipo de juicio que se solicita. Una escala de calificación indica el grado en el cual se ha logrado cada una de las características o su frecuencia de aparición, mientras que la lista de cotejo, en cambio, exige un simple juicio de sí o no. Es un método que registra la presencia o ausencia de una característica o de una destreza. El modo de construcción: identificar y describir claramente cada una de las actividades que se desea registrar y proporcionar un procedimiento sencillo de registro, ya sea para numerar los actos en secuencia o para tachar cada una según vaya ocurriendo. La misma lista puede ser utilizada periódicamente para comparar los niveles de adquisición de determinados hábitos o comportamientos. Se puede agregar la fecha en que fueron realizadas cada una de las observaciones si consideras que este dato puede ser de utilidad al momento de evaluar los registros. En este caso planteamos indicadores y los nombres de cada uno de mis estudiantes con un sí y un no. Y decimos: la carta tiene fecha. En este caso, el trabajo que le enviamos a hacer es una carta. Entonces aquí podemos colocar: la carta tiene fecha, quién contestó sí, quién contestó no. La carta tiene encabezamiento, quién sí lo hizo, quién no lo hizo.
La carta tiene un cuerpo que expresa una información, un sentimiento o un pedido. Aquí podemos colocarle una tarjeta o una X. Y de esta manera podemos ir evaluando. Instrumento de escalas. Las escalas son instrumentos usados en la técnica de observación. Dichos instrumentos contienen un conjunto de características que va a ser evaluadas mediante algún tipo de escalas para indicar el grado en que cada una de ellas esté presente. Este tipo de instrumento, al igual que otras herramientas de evaluación, debe ser construido de acuerdo con las conductas a ser evaluadas y debe usarse cuando haya suficiente oportunidad de realizar la observación que se desea. Las escalas de calificación existen: numéricas, gráficas, descriptivas. Existen tres. Las numéricas son aquellas donde se establecen categorías en términos descriptivos, las que se les atribuyen de antemano valores numéricos de 3, 6, es la graduación más adecuada para distinguir los niveles de aprobación. Ejemplo: excelente por puntos, muy bueno por puntos, buenos por puntos, regular por puntos, deficiente por puntos. El docente establecerá los criterios a calificar con la escala. También tenemos las gráficas, es el grado o gradación al que se manifiesta una destreza o comportamiento. Se establece una palabra que defina la observación. Tenemos siempre, frecuentemente, ocasionalmente, rara vez y nunca. Las escalas descriptivas presentan de manera resumida las características o comportamientos observados. Son las más adecuadas para recoger información porque disminuyen considerablemente el grado de subjetividad. En este caso tenemos como ejemplo aspectos, tenemos la nómina, respeta turnos en una conversación, aquí podemos colocarle el sí, el no y el a veces. Respeta las ideas de los demás, se expresa con claridad. Técnica de la entrevista. La entrevista permite el contacto personal con otro. Mediante ella puede recoger información a través de preguntas sobre determinados aspectos, conocimientos, creencias e intereses que se requiera conocer con fines evaluativos de acuerdo a diversos propósitos. La entrevista estructurada es más usada y responde a un plan previo. Está compuesta de los siguientes elementos: intencionalidad de la entrevista, preguntas pertinentes, formulación de una pregunta a la vez y no varias, preguntas claras y breves, clima afectivo y positivo, capacidad de escuchar con empatía, registro de la información pertinente. ¿Cuál es el instrumento? En este caso tenemos la guía de preguntas, que es un instrumento que se puede utilizar durante una entrevista. Requiere que el maestro plantee preguntas pertinentes sobre lo que desea saber del estudiante. La pregunta reflexiva da al estudiante la oportunidad de volver a pensar, de reconsiderar o volver a manifestar los pensamientos e ideas que le han llevado a dar esta respuesta. Las preguntas reflexivas ayudan a aclarar y definir áreas de preocupación de las que el estudiante puede no estar consciente o que no ha sido capaz de expresar cuando utilice dichas preguntas. Instrumento del portafolio, ya lo hemos considerado varias veces. Durante el año pasado, el portafolio consiste en una colección de trabajos del alumno que representa una selección de su producción. Un portafolio puede ser una carpeta contentiva de las mejores piezas producidas por el estudiante y la evaluación de las fortalezas y debilidades de los productos. Es decir, es una selección de trabajos realizados por los alumnos durante el año, utilizados para evaluar el desempeño estudiantil en términos de logros en relación con el trabajo inicial. Esta colección muestra los esfuerzos, logros y progresos en una o más áreas de aprendizaje e incluye no solo muestras de los productos, sino los criterios de selección, así como evidencia de autorreflexión. El desarrollo del portafolio puede ser individual. Del estudiante requiere la participación y asesoramiento del docente, quien orienta al alumno en la recopilación de los trabajos relevantes para el desarrollo de las destrezas involucradas. Es usual el trabajo con portafolios en cursos de lectoescritura, pero también puede ser utilizado para evidenciar el desarrollo de destrezas de comprensión y expresión oral. Aquí tenemos, si es que les enviamos ítems de cómo presentar, en este caso un portafolio, puede ser con la carta de presentación, tabla de contenidos, entrada de portafolios, fecha, reflexiones, páginas finales del portafolio. Este es un ejemplo. Y aquí tenemos, en el caso de no utilizar un formato, qué preguntas puedo hacerle a mi estudiante para que entregue en un orden lo que es el portafolio. También tenemos algunas sugerencias para lo que es el
contenido del portafolio. Y tenemos lo que es la técnica de la encuesta. A través de la entrevista y observación se obtiene información cualitativa. Si se requiere ampliar la visión del objeto de la evaluación, es necesario utilizar otras técnicas que brinden además datos cuantitativos. Una de ellas es la encuesta. Esta es una técnica de investigación basada en las respuestas orales o escritas de una población. El sujeto encuestado no elabora la respuesta, solo identifica la que considera correcta entre un conjunto de opciones dadas. Esta modalidad permite incluir gran cantidad de preguntas que cubren un amplio espectro de contenidos y dimensiones a evaluar y ofrece una visión integral del tema o problemática evaluada. La selección del tipo de encuesta se encuentra relacionada con su adecuación al logro de los objetivos propuestos en la investigación y evaluación. Tomando en consideración la forma de administración, las encuestas se clasifican en encuestas personales, se administra un cuestionario a cada uno de los individuos seleccionados. Y la encuesta personal se diferencia de la entrevista porque la primera, el encuestador posee un instrumento estructurado que administra a cada uno de los sujetos, mientras que en la segunda, el entrevistado puede explayarse en su respuesta, ya que estas no están determinadas. Y aquí tenemos un ejemplo de la encuesta. Tenemos el profesor, la asignatura, la fecha, el año, el curso y las preguntas, pocas veces, casi siempre y siempre, que yo le voy a hacer a mis estudiantes para también recoger información o datos informativos. Ya en esta tipo de técnica de la encuesta también puedo recolectar información acerca del estudiante, lo que está sucediendo en casa. Son como las encuestas socioemocionales que vamos a utilizar en otro momento, ¿no? Y como instrumentos tenemos los cuestionarios, que es un instrumento que puede abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos. Su característica singular radica en que la información solicitada a los sujetos es menos profunda e impersonal que en una entrevista. Al mismo tiempo permite consultar a una gran cantidad de personas de una manera rápida y económica. El cuestionario es un instrumento muy útil para recoger datos, especialmente aquellos que son difíciles de recolectar por distancia, como información sobre la edad, profesión, trabajo y educación, opiniones sobre determinado aspecto o situación, actitudes, motivaciones y sentimientos, cogniciones, es decir, índice del nivel de conocimiento de los diversos temas estudiados en un cuestionario. También tenemos las técnicas de las pruebas. En este caso tenemos las pruebas escritas, que son instrumentos en los cuales las preguntas formuladas por el docente son respondidas por los estudiantes de la siguiente manera: identificando y marcando la respuesta, construyendo la respuesta, la cual se expresa a través de un breve ensayo o composición, utilizando una combinación de dos modalidades anteriores. Y tenemos las pruebas orales, que también podemos utilizar para nuestras pruebas diagnósticas. Las pruebas orales tienen muchas ventajas si el estudiante se ha preparado bien. Generalmente el profesor lo notará, especialmente si no se pone nervioso con los exámenes orales. Probablemente mejorarán sus calificaciones. También si se confunde, quizás el profesor hará alguna pregunta o observación que permitirá reaccionar al estudiante y demostrar el dominio del tema. Y tenemos las pruebas objetivas, que son aquellas en que el estudiante no necesita construir o redactar la respuesta, sino leer la pregunta, pensar la respuesta, identificarla y marcarla. O leer la pregunta, pensar la respuesta y completarla. Son pruebas de respuestas breves. Su mayor ventaja está en que se elimina la subjetividad y la variabilidad al calificarlas, ya que de antemano se establecen criterios precisos e invariables para puntuarlas. Las pruebas subjetivas están integradas por ítems que se caracterizan por su brevedad y por la rapidez con la que pueden ser respondidos. Esto constituye otra ventaja, pues permite tener una idea más amplia y sistemática del conocimiento que la que se obtiene por otros medios. Las pruebas objetivas miden el reconocimiento mecánico de ítems de información requerida, de hechos o datos o fechas en un lugar, comprensión genuina de conceptos, principios y relaciones amplias, así como la capacidad de interpretar hechos y aplicar conocimientos. Tenemos también para medir conocimientos referidos a los procesos cognitivos de más alto nivel. Algunos, a veces debido a una mala elaboración de los ítems, particularmente de las alternativas de respuesta, la opción correcta
puede ser fácilmente identificada o deducida, sin ello implica un verdadero conocimiento del asunto por parte del estudiante. Las pruebas objetivas tienden a favorecer la velocidad de algunos estudiantes frente a la capacidad de otros. Lo ideal sería disponer de una gama amplia y cuidadosa gradualmente de preguntas con distintas dificultades con tiempo suficiente para que la mayoría de los estudiantes concluya la prueba. Las pruebas objetivas pueden estar integradas por ítems de varios tipos, por ejemplo, verdadero o falso, pareo, complementamiento, selección simple y múltiple. Aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, y esto ha sido todo por esta vez. Nos vemos en una próxima ocasión y esperando les sirva todo el material. No olvides compartir, suscríbete a mi canal y darle like. Nos vemos.